¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Lion Fall Alternate Ending de Steven Universe. Cabe aclarar que para el momento en que grabamos este análisis, el capítulo se filtró antes de tiempo en una calidad muy baja. Por esta razón, las imágenes serán de esta calidad. Ahora sí, sin nada más que decir, ¡disfrútenlo! Steven se encuentra viendo la cinta de Rose del capítulo León 3 el video desde su televisión, el cual tiene integrado un reproductor VHS. De hecho, en el capítulo Steven el espadachín, Steven y las gemas estaban viendo la película de Lonely Blade en VHS, ya que más adelante se muestra que estaba en este formato por la forma de su empaque. Sin embargo, capítulos después, en bromas pesadas, cuando Sadie le muestra el video para trabajadores de la Gran Rosquilla, Steven dice que no conoce los VHS, y de alguna manera esto se confirma en el capítulo León 3 el video, ya que Steven inmediatamente va a la Gran Rosquilla para ver la cinta, seguramente porque recordó que ahí había un reproductor de VHS. Sin embargo, esto no tiene sentido, pues anteriormente ya había visto cintas VHS en su propia TV, en específico la película de Lonely Blade. Seguramente esto se trata solamente de un error de continuidad. Steven menciona que la primera letra de la primera palabra de cada oración del discurso de Rose forman Ita y Siabi. Nosotros intentamos confirmar esto analizando la cinta también. Sin embargo, no queda muy clara la distinción de cada oración debido a que Rose habla muy pausado. Pero sí se forma Ita y Siabi si tomas en cuenta Isn't it, This Word, The Sights, And So, I Can't Wait, Steven, I'm Going to, and I Need You, Because You Are, y You Are Going como el inicio de cada oración. Y las oraciones que Steven hizo con aquellas letras efectivamente son sus anagramas, excepto la segunda, a la que solamente le falta una de las tres letras I. Steven menciona que tal vez deba regresar a Asia a morder algo. Esto puede ser una pista de que efectivamente más adelante Steven regresa a Corea, seguramente por algo relacionado con el palanquín de diamante rosa. La letra de Rose es muy parecida a la de Perla, lo cual hace que el letrero de Please que ponen en las cercas pudo haber sido escrito por cualquiera de ellas dos. En el capítulo Storm in the Room, Steven le pregunta a Rose si él fue creado para que ella pudiera escapar de todos sus problemas y que Steven tuviera que lidiarlos por ella. Desde ese momento, parece que Steven ha empezado a tener una crisis existencial. En este capítulo, él se vuelve a cuestionar la razón del por qué Rose lo creó. La única respuesta que se le pudo ocurrir es que debe cumplir con un destino mágico. Esta idea ya la había mencionado Connie muy al inicio de la serie, cuando apenas se estaban conociendo, en el capítulo León 2, la película. A pesar de que Steven ya ha crecido mucho como personaje, todavía tiene la presión de realizar algo grandioso y tan importante como su madre. Esta preocupación la ha demostrado desde el intro extendido, cuando dice: voy a pelear para convertirme en todo lo que todo el mundo quiere que yo sea cuando crezca. De la misma forma lo hemos visto en el capítulo Steven contra Matista y en Bismuto, donde Steven ha demostrado su preocupación para alcanzar e incluso superar a su madre. Pero al final del capítulo, Steven aprende que el único propósito para el que fue creado es para que fuera hijo de Rose y Greg, lo que parece que, por fin, le ha ayudado a lidiar con esta presión. Vemos que León tenía la llave de Rose en su estómago, en vez de llevarla dentro de su melena. Por alguna extraña razón, él se comió esta llave. No sabemos si lo hizo a escondidas de Rose o si ella se la dio a comer para que Steven no pudiera encontrarla ni entrar a su almacén en el desierto. Sin embargo, parece que ahí no hay algo tan importante que Rose no quería que Steven viera. Es posible que esa llave lleva en el estómago de León desde que Steven nació. No pudo ser más tiempo, ya que Rose debió utilizarla para meter a su almacén el video que hizo para Nora. Aunque el almacén de Rose está destruido y no sabemos cuánto tiempo se encuentra en esas condiciones. Si lleva mucho tiempo destruido, entonces ya no es necesaria la llave para poder entrar, y por lo tanto no podríamos saber hace cuánto tiempo León se comió la llave. Por otra parte, puede ser que León se comió la llave recientemente. Sabemos que León suele desaparecer misteriosamente, por lo que es posible que en esas ocasiones él suele ir al almacén de Rose, ya que parece estar relacionado con su origen, y en una de sus visitas terminó por comerse la llave. También vemos que León regresa a una lagartija como la que se comió en el capítulo León 2 la película. Esta criatura no parece ser una gema corrupta, pues tiene un esqueleto, no perdió su forma física cuando se lo comió León, y tampoco parece tener una gema. Además, esta criatura parece ser una lagartija en la parte inferior y un ave en la parte superior, pues León escupió sus plumas. Esta puede ser una referencia al basilisco, que a veces es representado como la parte superior de una gallina y la parte inferior de un lagarto. Descubrimos que León suele vomitar en la cama de Steven, como la mayoría de los gatos. El que Steven haya intentado abrir el cofre de la melena de León nos indica que el Cruniverse sabe que el cofre es algo que han dejado pendiente y que los fans ansían saber qué hay adentro.
Por esta razón, es muy probable que en algún próximo capítulo el cofre será abierto. En la armería de Rose podemos ver las armaduras de los caídos. Estas armaduras pudieron haberle pertenecido a los humanos, pues Greg menciona en el capítulo El Retorno que tanto humanos como gemas murieron durante la rebelión. Sin embargo, es posible que estas armaduras también fueron usadas por las gemas para evitar daños en su gema o que perdieran su forma física. De cualquier forma, es casi seguro que estas armaduras fueron creadas por Bismuto. El hecho de que Leon conociera el almacén de Rose nos da a entender que es posible que todos sus leones vivieron ahí. Y de hecho, seguramente ellos venían de aquel lugar cuando se encontraron a Body en el capítulo El diario de Body. Este hecho también nos puede decir que las gemas de cristal no conocen este almacén, ni al resto de los leones, pues ellas ni siquiera sabían que Leon le pertenecía a Rose. Notamos dos estructuras que podrían formar parte de la nave de Diamante Rosa. Ya hicimos un video hablando sobre esto, puede verlo dándole clic en la tarjetita de la esquina superior derecha o en el link que dejaremos en la descripción. Podemos ver que la puerta de este almacén es muy parecida a la puerta del templo de cristal, así que sabemos que al menos la puerta de este lugar sí fue hecha por gemas rebeldes. Probablemente las mismas gemas que construyeron este almacén fueron las que construyeron todos los lugares de las rebeldes, como la fuente, la armería y el templo de cristal. Cuando Steven entra al almacén, podemos ver que se encuentra prácticamente destruido. No sabemos por qué se encuentra en estas condiciones, pero con la poca información que tenemos hasta ahora, lo más probable es que el almacén resultó afectado por el cristal del desierto, pues sabemos que esa gema es capaz de controlar la arena y es la única gema corrupta que sepamos que se encuentra cerca de este lugar. Creemos que es poco probable que haya sido afectada por alguna batalla durante la guerra. Tampoco creemos que haya sido destruida por la nave rosada que probablemente se estrelló en el desierto, ya que el almacén está construido por encima de la nave, por lo que tuvo que haber sido construido después de que esta nave se estrellara. Por último, tampoco creemos que haya sido deteriorado por el tiempo, pues Rose guardó muchos objetos modernos, como muebles, electrodomésticos o televisiones, por lo que no pudo haber sido destruido durante la guerra, y si sí fue destruido hace 5000 años, entonces no tendría mucho sentido guardar con llave los objetos que consiguió después de la rebelión en un lugar sin paredes. En el análisis de Body's Book, habíamos sugerido que Rose había guardado a Bismuto en algún lugar personal y que todavía no habíamos visto en la serie. En el capítulo El diario de Body se da a entender que Leon todavía no existía, por lo que es probable que lleve menos de 200 años con vida. Por esta razón, Bismuto tuvo que estar escondida en otro lugar, probablemente en el almacén de Rose. Por otra parte, recordemos que Perla dijo que Rose les mencionó que Bismuto había desaparecido en la batalla por el Ziggurat. Como hemos mencionado anteriormente, el Ziggurat es una especie de pirámide. Esta estructura posiblemente fue el templo de arena antes de que el cristal del desierto, la gema corrupta, usara esta estructura y la modificara con sus poderes, muy parecido a cómo la gema corrupta del obelisco usó la pirámide invertida. Recordemos que esta gema corrupta se encontraba muy cerca del almacén de Rose. Por esta razón, si nuestra teoría es cierta, el hecho de que Rose mencionara que Bismuto desapareció cerca del Ziggurat no es del todo mentira, pues en realidad se encontraba en su almacén. Algo que no nos queda claro es por qué Leon no se teletransportó al almacén desde un principio, en lugar de correr durante horas hasta ese lugar, algo que incluso Steven se lo cuestiona. Tanto la familia de Greg como la familia de Rose hacen un verdadero desastre con sus cosas. Steven no lo notó, pero su verdadero destino es ser tan desastroso como sus padres. Durante la mayoría de este capítulo vimos a Leon con un semblante serio, casi enojado, y en muchas ocasiones no quería hacer lo que Steven le pedía, pero no por pereza como en otros capítulos, sino que de verdad no quería hacerlo. Todavía hay muchos misterios detrás de Leon, así que no sabemos por qué él actuó de esa manera en este episodio. Para poder explicar nuestra primera opción, es necesario recordar nuestra teoría del origen de Leon presentada en el análisis de Body's Book. Pueden verla dando clic en la esquina superior derecha o en el link que dejamos en la descripción. Básicamente, esta teoría propone que Rose usó uno de los fragmentos de Diamante Rosa para revivir a Leon. Tomando en cuenta esto, es posible que en el almacén de Rose, en donde los leones pasaban la mayor parte de su tiempo, ocurrió una tragedia, tal vez un desastre natural, o el ataque de un animal, o una gema corrupta, lo cual hizo que los leones murieran. Quizás el cristal del desierto fue el responsable de esto, ya que en el primer capítulo donde sale Leon, él estuvo muy relacionado con esta gema, pues se veía muy interesado en capturarla, además de que también explicaría la destrucción del almacén que sugerimos anteriormente.
Cuando llegó Rose y vio todo ese desastre, solamente pudo encontrar el cuerpo del león que conocemos, así que Rose utilizó uno de los fragmentos de diamante rosa para revivirlo, pero no pudo encontrar a los demás y por eso no los pudo salvar. Otra prueba de esto es que en el libro de Body todos los leones que vimos tenían la nariz en forma de triángulo invertido, pero solo uno la tenía en forma de corazón, por lo que ese león debe ser el león de Steven antes de adquirir sus poderes y su color rosado. Esto podría explicar por qué León actuaba de esa manera en este capítulo, pues ese es un lugar que le trae malos recuerdos. Nuestra segunda explicación de por qué está muy serio es que el almacén de Rose quizás le trae a León muchos recuerdos de ella y él también la extraña, por eso no quería ir ahí, pero no hay muchos argumentos para asegurar esto. Cuando Steven le dice a León que necesita saber lo que significa la cinta, él lo lleva con Greg. Lo interesante de esto es que en ese momento Greg se encontraba en un lugar al que suele ir solo ocasionalmente, ni siquiera Steven sabía que Greg iba ahí. No sabemos si de alguna manera León sabía o vio que Greg estaba en ese lugar, o quizás, además de ir a los lugares que León quiera, sus portales lo llevan también hacia las personas en las que él piensa, sin importar en dónde se encuentren. En el video de Nora vemos unas escenas que no se ven en el video de Steven. El que Rose le diga a Greg, quizás él va a ayudarte con el intro esta vez, y que Greg ya no cometió el mismo error que hizo en el video de Steven cuando se presentó como su papá, quiere decir que primero grabaron el video de Steven y después el de Nora, pues se ve que ya lo tenían más ensayado. El hecho de que Greg le haya insistido muy emocionado a Steven para que vieran la cinta nos da a entender que Greg no sabía que Steven ya había visto el otro video que grabaron para él. Sin embargo, cuando Steven le dice que es igual al video que le hicieron a él, Greg no se ve sorprendido al enterarse de ello. Otra pequeña inconsistencia que no entendemos es que Greg le dijo a Steven que habían grabado dos cintas porque no sabían si iba a ser niño o niña. Por un lado, Rose dejó en la melena de León solamente el video de Steven y el de Nora lo dejó guardado en el desierto, dando a entender que Rose ya sabía que Steven iba a ser niño. Por otro lado, no sabemos si Greg conoció a León antes de que naciera Steven o si lo conoció después, como las gemas de cristal. Sin embargo, una explicación que hallamos a esta inconsistencia es que después de que Steven naciera, Greg se encargó de meter el video de Steven en la melena de León y el de Nora lo guardó en el almacén de Rose. También sabemos que antes de grabar las cintas, le preguntaron a Garnet qué sexo iba a tener su hijo. Sin embargo, ni siquiera Garnet lo pudo predecir. Después de grabar las cintas, decidieron ir con un médico a hacerse un ultrasonido para que Rose supiera qué cinta iba a dejar en la melena de León. Tal vez no lo hicieron antes porque no estaban seguros de que esto funcionara en el cuerpo de una gema. De cualquier manera, ninguna de estas dos explicaciones nos convencen del todo. ¿Alguien me puede decir cómo rayos esto pasó de Steven Universe a Nora DeMello? Por último, parece ser que este capítulo nos da una pieza más acerca del origen de León. Estos son los datos que tenemos hasta el momento. León vivía en el desierto, del capítulo El León de Steven. León le pertenecía a Rose, del capítulo de León 3, el video. Las gemas de cristal no sabían que León era de Rose y que eso explica su color rosa, del capítulo La funda de la espada de Rose. Rose tenía muchos leones que vivían en el desierto y ninguno de los que vimos eran de color rosa, del capítulo El diario de Body. Y ahora que abajo del lugar en donde probablemente vivían los leones de Rose hay una nave que, si no es de diamante rosa, al menos debió de haber pertenecido a alguna de sus gemas. Cada vez se vuelve más evidente que hay una conexión entre León y Diamante Rosa, pero aún no logramos unir todas las piezas. Debemos dejar claro que no creemos que León sea Diamante Rosa corrupta, pues ya se nos ha confirmado en muchas ocasiones que su gema está rota, pero todavía no descartamos nuestra teoría de que Rose usó un fragmento de Diamante Rosa en León, la cual presentamos en el análisis de El diario de Body. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Lion 4 Alternate Ending. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal y le den clic en la campanita. Y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Cuál crees que sea el origen de León? En los comentarios déjanos tus teorías y especulaciones a esta pregunta. Recuerda darle like y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video.